Buenos días, estamos otra vez en el podcast Migas con Amigas. Esta es la segunda edición del año 2025 en la provincia de Cáceres, hecho con Diputación Provincial de Cáceres, y en esta ocasión estamos en la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad de La Vera con las técnicas especialistas en igualdad y prevención de la violencia de género, Raquel de la calle Hidalgo y Elma Simón Rodríguez. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí en este entorno tan bonito, la verdad. Claro. Pues nada, que queríamos saber un poquito, hemos venido a la Oficina de Igualdad porque es verdad que este año nos interesaba mucho conocer pues un poco el funcionamiento de diferentes entidades y organismos con los que estamos trabajando en la provincia de Cáceres dentro de programas de igualdad de diferentes formas, a veces a través de talleres, a través de envío de material. Y sí que nos interesaba un poco, pues eso, pues hacer ver a la población de Cáceres un poco los recursos que hay, que muchas veces son muy desconocidos, ¿no? Sí. Y bueno, si queréis, para empezar un poquito, contarnos qué es una oficina de igualdad, un poco qué es lo que hacéis aquí. ¿Qué hacemos en la oficina de igualdad? Que es muy amplio, es muy amplio. Cada vez más cosas, ¿verdad? Sí, la verdad es que hacemos muchísimo trabajo y bastante diverso. Si te parece, Raquel, pues yo me centro un poco más en lo que es el término educativo y tú en el de violencia. A ver, nuestro trabajo, como te he dicho, pues es bastante amplio y se diferencia claramente en dos temáticas diferentes. Por un lado es la prevención de la violencia de género y por otro lado sería lo que es la atención a víctimas. Dentro de la prevención, por supuesto, está la sensibilización también en igualdad, ¿no? Vale. Entonces, en ese aspecto, pues nosotros trabajamos desde la educación infantil hasta el bachillerato. Lo que hacemos, pues diseñamos una serie de talleres que siempre van enfocados a, al personal destinatario que tengamos. Que si son, por ejemplo, de infantil o de primaria, pues siempre partimos de un centro de interés, que es un cuento, y a través de ese centro de interés pues trabajamos toda la temática, desde la prevención de la violencia de género. Hacemos lo que es una educación en valores en general, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, también los distintos modelos de familia, trabajamos la violencia de género, la igualdad, también las emociones, cómo trabajar las emociones. Y trabajamos también la diversidad, incluso luego también hacemos un hincapié en lo que es la corresponsabilidad, ¿vale? Porque es muy importante que tanto niñas como niños aprendan desde que son pequeños y pequeñas que la casa es una tarea y los cuidados de todas las personas que viven en ese domicilio, no solo de los padres o de las madres, ¿vale? Y eso por un lado. Luego, bueno, pues en los institutos, en lugar de partir de un centro de interés de un cuento, que algunas veces sí que los hemos utilizado, porque es que es verdad que hay temáticas y hay cuentos que pueden ser igualmente aplicables a la población adolescente, ¿no? Pero si ya dedicamos a lo mejor, hacemos campañas más específicas, por ejemplo, cuando es en torno en febrero sobre los mitos del amor romántico. Ah, qué bueno. En torno al 8 de marzo también solemos trabajar con ellos y en torno al 25 de noviembre pues también, ¿no? Y no sé si me quedó algo, Raquel. ¿No? También sí que has dicho en temas de formación, pues nos llaman de los programas Isla de Diputación, los talleres de empleo, los programas estos rurales que hay, y vamos a darle el módulo de igualdad. Ahora mismo tenemos que ir a uno el próximo mes. ¿Y los de vosotras? Sí, vamos directamente con nosotros. Son población mayor, incluso de más de 50 años, quiero decir. Y ahí se trabaja de otra manera. También se utilizan cuentos a veces, ¿por qué no? Sí, pero son adaptables a todas las edades al final. Pero se trabaja también con población mayor y también con asociaciones de mujeres. Hemos dado talleres con asociaciones de mujeres, enfocados de otra manera, lógicamente. Muy participativo, es verdad que es muy participativo y en eso es lo que tratamos de hacer. Esa es la formación, promoción de la igualdad, y luego está la prevención de la violencia, que ahí se hacen en esos talleres. Qué bueno. Y respecto a la otra parte. La otra parte, la de atención a víctimas de violencia de género, que casi nos lleva ya un montón de tiempo. Curiosamente que antes utilizábamos mucho más tiempo en esto, pero ya por temas administrativos y por temas de control de víctimas, desde el punto de coordinación de órdenes desde el IME, cada vez tenemos más responsabilidades en ese tema, ¿sabes? Porque quieren llevar estadísticas al día, lo entendemos, y tener mucho control
sobre ese aspecto. Entonces, el trabajo con víctimas muchas veces procede, nos llama la Guardia Civil, nos mandan una derivación desde el punto de coordinación con los datos de las víctimas, y lo primero es llamarlas, atenderlas, qué necesitan, si tienen recursos, si tienen trabajo, los hijos, las hijas, qué pasa con ese tema, la vivienda, cómo están, porque muchas de ellas a lo mejor pues no tienen casi recursos. Claro. Bueno, entonces es uno de los temas que tenemos que hacer, y luego derivarlas, por ejemplo, al punto de atención psicológica, al SEPE para que pidan el subsidio para víctimas, en fin, y luego el seguimiento que hacemos a veces cada 3 meses o incluso antes, hay veces que es diario, hay víctimas que las tenemos aquí diariamente, muchas veces, muchas de ellas, hemos tenido casos, ¿vale? Sí, porque llega un momento que, a ver, hay mujeres que efectivamente están tan dañadas que en muchas situaciones hay que tutorizarlas. Vale. No es lo que se quiere, porque la pretensión es que ellas, bueno, pues empiecen a caminar solas, que aprendan a vivir solas y a gestionar su vida, pero hay otras que, pues, que tienen un daño tan impresionante que les cuesta, entonces pues sí que en una primera fase sí que se las tutoriza un poco, ¿no? Claro, sí que haces acompañamiento a lo mejor quizás también más administrativo, de qué pasos tienen que seguir, claro. y todos los itinerarios que tienen que seguir para... Muchas veces muchas dudas con el tema, con el tema judicial, con esas historias, a veces hemos tenido que hablar incluso con abogados, con abogadas que llevan los casos. Claro. Acompañarlas también a juicio. Acompañarlas ¿También a hacéis juicio. eso? Sí. Es que son los dos. Puntualmente, pero sí que lo hemos hecho en alguna ocasión Y si es necesario, pues también acompañarlas a interponer la denuncia. Claro. Eso también se ha hecho, sí. E incluso a recoger sus enseres en alguna ocasión también. Sí. Y pidiendo, por supuesto, la colaboración de la Guardia Civil, porque Claro. hay situaciones en las que luego pues son complicadas, que de hecho las hemos vivido, ¿no? Sí. Incluso en las que hemos estado amenazadas de muerte las dos, ¿no? Sí. Claro, yo imagino encima también en entornos así rurales que al final Todo el mundo se fácil conoce, localizaros todo. y es fácil saber Claro. quién sois, ¿no? Es muy cercano todo aquí. Claro. Tenemos 19 municipios más una pedonía, somos muchas. Y tenemos muchas víctimas. Tenemos, bueno, aquí hay 19 municipios, son muchos municipios. Sí. Tenemos yo no sé si hay ahora mismo en torno a 60, 70 órdenes de protección, Claro. ¿vale? No, más, Quizá 82. un poco más está en este momento. 82 Y órdenes de verdad protección. que- Pero no solo atendemos a las mujeres que tienen orden de Ya protección. imagino, claro. Hay muchas que ya no la tienen, las seguimos atendiendo, incluso otras que no se han animado a denunciar. Pero también son usuarias nuestras y las Efectivamente. derivamos igualmente, y el punto de atención psicológica las atiende también. las atiende. Sí, ¿Y el punto de igualmente. atención psicológica es de Mancomunidad? Sí, antes era de Jarandilla de la Vera, pero ya hace un año y pico pasó a ser de Mancomunidad de la Vera. Es uno de los puntos que depende de una mancomunidad, Claro. que finalmente se consiguió eso. Qué bueno que tengan también Sí. atención psicológica. Sí. Está también ubicado aquí en Cuacos, pero también se desplaza igual que nosotras. Atiende muchas mujeres en sus propios municipios, porque hay mujeres que no se pueden desplazar, ni tienen carnet, ni ya sabes Claro. cómo funciona la movilidad en el medio rural, que es bien chunga, Es ¿vale? complicadísima. O sea que... Es muy Y complicado. luego sí que tenemos una coordinación a través de las mesas, que te lo habrán dicho en otras oficinas igualmente. Nosotras somos las encargadas de convocar las mesas locales de violencia, y ahí estamos en coordinación con todos los recursos, con las trabajadoras sociales, con la Guardia Civil, la policía local, su delegación, en fin. Sí, programas de familia, que Programas de también, familia, porque tenemos también. muchas víctimas que a su vez son usuarias de programas de familia, Claro, ¿no? que tienen sus Y también hijas. estáis en coordinación. Claro, totalmente entonces con trabajamos todo. de forma coordinada con ellas también, claro. Sí, claro. hijas y hijos atendidos ahí, y, Claro. vamos, que se cruzan esas Sí, que al violencias final, de una manera u otra. pues no paráis. Sí, no. No os aburrís nada. No, no. La verdad Ya es que te hay digo, y luego hay mucho... víctimas que también son mujeres de fuera, marroquíes y tal, que esas lo tienen más difícil Claro. todavía, con el tema del idioma, Para la con el tema ceguera. de muchas presiones familiares, ¿verdad? Y Sí, eso, sí, ¿no? para que retiren las Para que retiren las denuncias. denuncias, incluso estando en un peligro extremo, y Y no. tienes que estar ahí Claro, encima. además el problema es que como con estas mujeres no se puede hacer una intervención adecuada, tanto ya no solo nosotras, sino también las psicólogas, porque claro, muchas de ellas no hablan español, Claro. entonces no tenemos tampoco intérprete. Eso iba a decir, si teníais algún tipo de... No, esa es la demanda eterna que le llevamos haciendo nosotros al Instituto de la Mujer. Entonces, Claro. sí es cierto que bueno, que hay veces que van acompañadas por otras mujeres que hablan español, pero claro, no tenemos una certeza de que realmente nos traduzcan lo que ellas dicen. Claro, ya. Porque efectivamente estas mujeres están muy presionadas por su entorno para que perdonen a los maltratadores. Claro, porque la persona que la acompaña no es una persona ajena totalmente al caso, sino Claro, de la entorno claro, suyo. claro, Efectivamente. claro. Claro, ahí está el conflicto. Claro.
Entonces complicado, muy peligroso. es complicado. De hecho, pues ahora, el último caso que he tenido yo, o sea, le habíamos gestionado la ayuda de recuperación integral, que también lo hacemos nosotras, es la única ayuda que gestionamos desde las oficinas de igualdad. Y esta señora, nada, le faltaba un documento, ya se la habían aprobado, se la iban a dar y la ha rechazado porque dice que va a retirar la denuncia. Dicho, bueno, es que tú no puedes retirar ya la denuncia, pero es igual, si va y no testifica, que puede no testificar, pues no le continuarán la orden de protección o directamente pues la anularán y ya está, ¿no? Se archivará y pues se archivará. en algunos casos. Qué frustración, ¿no? También en vuestro trabajo. Con las víctimas. Hay muchas de ellas que vuelven con el agresor. Tenemos casos de este tipo. O sea, y eso de verdad que te genera una frustración y un miedo por ellas también, ¿vale? Porque sabemos que algunas de ellas están en peligro o volverán a estarlo. Claro, cuando estás viendo ya la luz, como diciendo, bien, por fin ya ha conseguido, pues hay un retroceso. Es tanta la presión, es tanto el miedo, es tanta la dependencia a veces de ellos. ¿Qué tal? Y entre las chicas jóvenes también está pasando mucho. Claro, eso iba a decir, si hay, o sea, por edades se ve cómo vienen las nuevas generaciones, ¿no? Si veis que hay más o menos es igual o ha habido evolución o... Estamos notando una involución. Una evolución, ¿no? Las generaciones, tanto las chicas como los chicos se están educando, están aprendiendo como lo de las trans wife y este tipo de cosas. Y está habiendo una violencia excesiva y luego la violencia en redes sociales y tal, que condiciona mucho más. Ahora están vigiladas todo el día a través de la violencia digital y todo este tipo de cosas. Y luego ellos pues se están educando, como decíamos al principio, en TikTok y con descerebrados que les lanzan unos mensajes que aquí a dominar a las chicas y a someterlas. Y esto lo estamos viendo. Lo vemos en los institutos. ¿Cómo vociferan con estos temas? Para nada. Claro, ¿habéis notado en los últimos años, por ejemplo, eso, lo que me habéis comentado al principio, cuando vais a las charlas, a institutos, incluso desde infantil, ¿no? Que me vais dedicando... ¿Notáis en los últimos años ese retroceso que al final estamos notando todas las personas que trabajamos un poco en lo social? Los 2-3 últimos años estamos notando que es muy difícil entrar. Hay mucha resistencia, y además eso también se ve reflejado en el incremento de víctimas que tenemos jóvenes. Tenemos víctimas con 18 años. Que a lo mejor antes se veían menos esas víctimas con 18 años. Menos. Yo creo que a ver, la franja siempre más grande, yo creo que está entre los 35 y los 45 años. Pero ahora tenemos muchas mujeres que están entre los 18 y los 30. O sea, que ha empezado antes, ¿no? Ha aumentado, sí. Sí, porque es que ellas se están educando, pues ya no solo a través de las nuevas tecnologías, sino también están influenciadas por las nuevas series que hay, o incluso novelas que leen, o sea, la poca literatura que leen. Hay una saga, ahora mismo no recuerdo cuál es, pero en la que lo que se fomenta es precisamente pues el estar, la sumisión. Se fomentan mucho los mitos del amor romántico. Entonces por eso hablamos de que hay una auténtica involución y eso y ellos luego la fuerza las coacciona porque bueno, pues si tú no haces esto pues me busco a otra que lo haga, ¿no? Entonces realmente es muy necesario que a las chavalas se las empodere desde que son muy pequeñas, ¿vale? Para que ellas empiecen a quererse, a apreciarse y para que sean conscientes de que si un hombre te habla así es porque realmente no te quiere, entonces no merece la pena. Totalmente. Estamos alarmadas también con la violencia sexual que hay. Claro. Eso lo notas cuando vas a los institutos y te hablan el tema del visionado de pornografía y todo este tipo de cosas, está siendo bestial. ¿Tratáis estos temas? Claro que tratamos esos temas abiertamente, sí, claro que sí, cómo no. Habría que profundizar mucho más, a lo mejor, pero ¿cómo no se va a tratar ese tema si es vital? Si están obligándolas a hacer cosas que realmente son dañinas para su salud. O sea, el tema de los preservativos, te lo dicen abiertamente. Sí. ¿Te lo dicen ellas o te lo dicen ellos? Ellos. No, bueno, depende. Decir, pero sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que hay una gran diferencia. A nosotras algunos años nos ha gustado hacerlo, trabajar de forma individual. Por un lado los chicos, por otro lado las chicas, porque los chicos tienden a ocupar el espacio. Totalmente. ¿Vale? Sí, claro. Entonces ellas se cohíben de hablar determinadas cosas.
y es muy interesante hacerlo por separado. Lo que pasa, ¿qué ocurre? Que cada vez también en los institutos tenemos menos tiempo. Entonces, en una hora que vamos con cada curso, lo que pones es un parche y vas a matacaballo, porque es que quieres hablar de tantas cosas, quieres hablar de cuál es el origen realmente de las violencias de género, y no son conscientes de que desde que nacemos, pues ya hay una clara diferenciación. Y ya nos están poniendo etiquetas. Entonces lo primero que hay que hacer es que romper con los roles y estereotipos de género. Tenemos que trabajar eso. Trabajamos incluso cómo se fomentan y cómo se difunden a través también de la publicidad sexista. Es que son tantas temáticas que es que ni siquiera tenemos una hora, es que tenemos 50 minutos. 50 entonces es a la carrera. Y siempre hacemos una distinción, una primera parte, lo que es la sensibilización y la prevención de la violencia de género, y luego ya atacamos más lo que es la violencia de género. Pero es que, claro, es que es imposible. Lo ideal es que pudiésemos ir, por ejemplo, todas las semanas o cada 15 días, claro. ¿no? Eso porque preguntar, si tenéis opción de trabajar varios días con el mismo grupo o van dando 50 minutos con alguna vez, por ejemplo, el año pasado sí que en Jaraiz a cada grupo se ha trabajado en 2 días diferentes. Entonces, bueno, ya sí que se ve también un cierto cambio en el segundo día que vas. Claro. ¿Sabes? Lo que sí hemos apreciado que, por ejemplo, alumnos y alumnas que han sido destinatarios de nuestros talleres cuando eran pequeños y pequeñas, ¿no? Pues entonces sí que al final te das cuenta de que lo que has sembrado lo vas recogiendo. Claro. ¿Vale? Porque no solo trabajamos en los colegios, también en el verano hacíamos en los campamentos de verano hacíamos talleres. Entonces llegó un momento en el que el verano se convertía, pues esto, como lo decíamos ella y yo, que solo faltaba comprarnos una cabra e irnos por todos los pueblos, ¿no? Era una auténtica locura, era agotador, pero es verdad que luego sí que lo que se ha sembrado se recoge. Sí, se recoge. Y la verdad es que nos hemos hecho con unos cuentos maravillosos en los que se trabaja desde la diversidad en todos los sentidos, desde los distintos modelos de familia, desde, por ejemplo, pues la diversidad sexual. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que eso, el cuento este, por ejemplo, de ahora, ¿cómo era? Ahora ya me llamo Luisa. Ahora me llamo Luisa. No hemos conseguido todavía que ningún colegio nos llame para hacer ese. Sí, nosotros le proponemos una serie de talleres en las que abarcamos pues todas esas temáticas, ¿no? Y por ejemplo, en el de Ahora me llamo Luisa, pues es que nadie nos lo ha demandado. Y es que además es un libro que es tan tierno, y si es que no hace falta muchas veces explicitar nada. Es sencillamente la historia de un osito que tiene 2 amigos, que son un chico y una chica, y pues empieza a sentirse mal, disgustado, y los chicos le preguntan qué te pasa y tal, y ya llega un momento en que dices que bueno, os lo voy a confesar, pero es que no quiero que dejéis de ser mis amigos, ¿no? Y le dice, ¿pero qué es lo que te ocurre? Y dice, es que yo me estoy dando cuenta que es que, no sé, no soy un osito, es que yo me veo más como una osita. Entonces, claro, los compañeros le dicen, bueno, ¿y qué problema hay? Pues mira, la pajarita que tienes aquí en el cuello, ahora te la pones en la cabeza y ya está, y a partir de ahora te llamamos Luisa. Entonces, de una forma muy sencilla, muy bonita, se trabaja, pues eso, es otro tipo de casuísticas que la hay y de realidades que no hay que obviar, porque realmente es que la mirada sucia la tienen los adultos. Totalmente. No la tienen los niños y las niñas, ¿no? Por completo. Y cuando algo se trabaja con naturalidad, pues así lo aprenden, con naturalidad, ¿no? Y es una forma también de aprender a no discriminar al otro, ¿no? Entonces, esto hay que trabajarlo desde que son muy pequeños, pero tanto con una orientación sexual diferente, como con un modelo de familia diferente, como con una raza, una religión, una ideología política distinta. Entonces, y que sean conscientes de que pues en este mundo cabemos todos y todas, ¿no? Y que lo fundamental es respetar a los demás, y que cada uno luego y cada una sea como quiera. Claro, total. Pero qué llamativo que nos lo pidan. No lo piden. No se ha hecho todavía. Claro, y luego hay otro también que tenemos muy bonito que se llama Las cosas que le gustan a Fran,
que también en algún sitio sí que lo hemos trabajado, lo que pasa es que ese lo hemos tenido que llevar a talleres de verano porque tampoco ha sido demandado, porque ¿no? ahí elegimos nosotras el que lleva. Claro, ahí elegimos bueno, pues ahí nosotras. tenéis Sí, vosotras no, la en el verano herramienta. elegimos nosotras. Y nada, es la historia de una chica, Carlota, que adora a Fran y comenta pues todas las virtudes de cómo quiere Fran a su madre, de que y a ella lo bien que la trata, lo que juega y hasta el final del cuento no descubres que Fran es Francisca. Qué bueno. Es ella. Qué bueno. Dice, lo único que no le gusta a Fran es que su padre la llame Francisca, ¿no? Claro. Entonces, pues, es lo mismo que te decía con ahora me llamo Luisa. Es que si niñas y niños aprenden que da igual tener dos madres que tener dos padres, que lo que realmente necesitamos en la infancia es alguien que nos quiera, que nos cuida, que nos protege, que nos proteja, que nos mime. O sea, tener lo que son las necesidades vitales cubiertas, ¿no? ¿Qué más da que tengas dos madres, que tengas dos Totalmente. padres, ¿no? Y qué importante tener ese tipo de materia con el que Claro. trabajar, porque seguramente en algunos de los sitios que vayáis, pues haya un Fran, haya Claro, una Francisca, haya... Claro, y o de una referentes, Luisa. claro. Claro, que no sabrán que se puede ser Y naturalizar Luisa, todo ¿no? eso, Claro, efectivamente. Qué importante. Es que es lo que no entiendo a veces de, pues eso, ¿no? Cuando nos cuesta a nosotros también a veces, porque nos cuesta mucho entrar en algunos sitios. Y es eso, es que ya es como que estamos llegando a un punto en el que se está poniendo por encima el no querer molestar, ¿no? Ey, a eso te iba yo Que ahora. realmente la ayuda que puedas hacer pues a la Luisa que haya en esa clase, ¿no? Claro, Yo creo que lo más La- importante es la mejora ayuda. de la convivencia Claro, que se que genera y de molestar los a Claro, dos. claro, Claro, claro. que son valores universales, Claro. son valores que tenemos que tener. Pero es que notamos esa que ahora yo creo que se están cortando mucho porque yo creo que hay padres y madres que incluso se quejan de esto, Sí. ¿sabes? Sí, sí. Tienen que ponerlo en su conocimiento porque como hay esta corriente ahora de regresión en Sí. todo, hacia la extrema derecha, lo que está generando, Claro. no sé si te lo vas a poner ahí, lo de Vox y tal, todo esto está que tú surgiendo quieras. aquí. Quiero decir, está bulliendo ahí en los sitios. Y yo creo que el profesorado incluso se corta. Sí. Se corta de Sí, utilizar estos temas, de llamarnos y de tal, ¿sabes? Sí. Eso es lo que estamos notando quizá. Se está dando voz a... Porque como es todo ideología, Claro. son valores, Claro. valores. Pero es peligroso Claro, es que ese no, el al punto en final el que estamos. son derechos humanos. Claro, son derechos humanos, Claro. son derechos universales. No es ideología, son derechos humanos. Pero claro, Entonces- piensa que es toda una ideología de género, Claro. es ideología de izquierdas y tal, y al final es que se trata de la mejora de la convivencia y de los valores. Y Claro. ya está. Pero qué difícil No sé, hacer eso, entrar. es complicadísimo. Qué difícil hacerlo. Sí. Pero bueno, lo importante es que haya gente que está como vosotras aquí, trabajando en el día a día para que no se olvide la importancia de trabajar estas materias y trabajar estos conceptos en todos los ámbitos, ¿no? Como decís vosotras, que trabajáis desde infantil hasta con mujeres. Imagino que las asociaciones de mujeres con las que Claro, trabajáis son serán ellas. adultas, ¿no? Claro, claro. Pero ¿sabes qué ocurre? Que es que cada vez desde el Instituto de la Mujer nos dan más trabajo burocrático con respecto al seguimiento de las víctimas. Eso nos está restando tiempo de hacer este tipo de talleres. Claro. Entonces, antes nuestro trabajo estaba más centrado en la sensibilización. Ahora está más centrado en lo que son las víctimas. Entonces, es que es verdad que no disponemos de mucho Claro, tiempo que no para tenemos- hacer... Porque además, el realizar este tipo de talleres conlleva mucho tiempo. Tienes que preparar mucho. O sea, luego una Prepararlo vez con que lo ciencia prepares, pues vale, ya luego lo explotas y lo llevas a un centro a otro, pero tú piensas que, por ejemplo, talleres que se hacen con criaturas de educación infantil, en los que las actividades tienen que ser muy variadas, muy diversas y de muy poco tiempo. Claro. Porque, claro, el nivel madurativo que tienen no es el mismo que el de un crío de 9 años. Entonces tienes que hacer muchas actividades individualizadas, muy personalizadas, todo eso lo hacemos nosotras porque tampoco disponemos de material, o sea, todo sale de nuestras cabezas, ¿no? Claro, sí. Entonces, desde, pues yo qué sé, utilizamos cosas que tenemos en nuestra casa. Estoy recordando ahora que los primeros talleres que hicimos, que ese quedó muy bonito, de un cuento que se llama el de Carlota, el de
hay algo más aburrido que ser una princesa rosa, ¿no? Sí, hicimos un Entonces pues hicimos un teatrillo de marionetas súper chulo. Que eran unas barriguitas. Sí, con cartón, Raquel que se le da muy bien pintó, lo decoró muy bien pintado y tal, ¿no? Y yo rescaté los muñecos barriguitas de cuando yo era pequeña, les hicimos trajes, en fin. Sí que os tiráis un ratito. Claro, claro. Los decorados, luego pues era el mismo libro que lo habíamos fotocopiado, lo habíamos ampliado, plastificado. Pero claro, tú fíjate, eso es solo para contar el cuento. Claro. Luego ya, actividades. Claro. Entonces, que también muchas veces pues requieren de manualidades diversas, reciclando material que tenemos en casa. Tiene muchas habilidades. Y entonces, pues claro, es que es un trabajazo impresionante, porque estoy recordando ahora otro taller que hicimos el año pasado, el del pájaro, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. No sé, está por ahí, ahora mismo no me acuerdo. Para trabajar un poco también la diferencia, porque es verdad que ahora hay tanto niños como niñas como adolescentes hay mucha presión social, ¿no? Con esto de las redes, ¿no? Entonces, pues trabajamos también la diversidad, pero en cuanto al aspecto físico, ¿no? Qué bueno eso. Entonces, Max, el artista. Ay, no lo conozco. Pues ese es muy bueno también, Max, ¿no? el artista. Entonces, pues este es un pájaro, un cuervo que es muy delgado, entonces tiene esas patillas muy, muy largas, muy delgadas, y todo el mundo pues se burla de él por su aspecto, ¿no? Hasta que hace todo lo que puede por cambiar, hasta que un día se rinde y dice, mira, yo soy así y voy a seguir siendo así, y se dedica a pintar. Entonces llega un momento en el que le reconoce su arte, entonces ya él deja de interesar por su aspecto físico, sino por su arte, ¿no? Pues para hacer esto, lo que hicimos, una de las actividades era, hicimos unos sellos con las patas. Entonces, cada alumno o alumna lo que hacía era con esos sellos, que los habíamos hecho reciclando las cápsulas de la cafetera, pues habíamos hecho una impresión de unas huellas, entonces ellos tenían que decorar, luego les poníamos también témpera, entonces tenían que decorar un marco como ellos quisiesen, plasmando las huellas, ¿no? Y luego ya pues dibujar como querían que fuese ese Max, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Maravilla. Entonces, solo eso es una actividad. Pues tú imagínate lo que tardamos siempre hacemos como un mínimo, porque suele haber 25 como mucho, ¿no? Suele ser la ratio. Pues que haya por lo menos 25 un parche para cada uno, un matasello de esos, ¿no? Entonces, 25 sellos, 25 folios para que ellos lo pongan, no sé cuánto, y eso es una actividad que a lo mejor eso lo hacen ellos en 10 minutos. Sí, pero tú pasas a otra actividad, ¿no? Entonces te quiero decir que es muy laborioso, que una vez que ya lo tienes hecho, pues luego vives de las rentas, ¿no? Claro. Pero hasta eso, esa etapa creativa, pues se tarda mucho en hacer, ¿no? Y es nada que quieras innovar un poquito, meter otro cuento. Claro. Aquí, mira, por ejemplo, la historia de los bonobos con gafas, pues lleva aquí hace siglos que no lo acabo de terminar porque no hay tiempo, porque hay que hacer otras cosas, ¿no? Y por ejemplo, también es precioso en el que se trabaja la violencia de género, ¿no? La historia de unos bonobos que ellos no trabajan, solo se dedican a hablar y a dar voces, y ellas recolectan las vallas, cuidan a los bebés, se encargan de todo, y ellos un día deciden irse a Londres, o no me acuerdo dónde era, y aprender inglés. Entonces aprenden solo 5 palabras que se pasan todo el tiempo repitiendo, y cuando cada uno de ellos va aprendiendo le regalan unas gafas. Las bonobas ya de tanto oírlo se lo han aprendido de memoria, pero a ellas no les quieren dar las gafas. Porque no son merecedoras según ellos, ¿no? Hasta que deciden independizarse y decir, pues ahí os quedáis y nosotras nos vamos, y ahora si queréis comer, pues vais a tener que recoger las bayas y los frutos vosotros, ¿no? Y ellas deciden pues irse aparte, y entonces, bueno, pues incluso hacen un poblado donde vivir mucho más cómodo, tienen tiempo para dedicarle también a los bebés y viven mejor, y cuando ellos se dan cuenta, pues pretenden volver con ellas, y entonces la historia del cuento queda así un poco abierta. Que no se sabe qué pasa. Claro, no se sabe qué. Entonces, bueno, por ejemplo, una de las actividades es diseña tú el final del cuento, ¿no? Qué bueno.
y el resto, pues algunas las he hecho y otras no las hemos hecho. Entonces, Bueno, para el año pero que bueno, viene. que, Para el año que viene. que es a lo que tenemos, que tenemos un montón de talleres, podemos tener perfectamente como 12 talleres, no sé, o más quizás. No sé. Qué bien. Y ya te digo, bueno, pues lo solemos ir ofreciendo todos, entonces a cada uno sí que al lado le pones la temática, entonces hay determinadas temáticas que no. Pero les llama mucho la atención, les gusta. Al final es una cosa que engancha. Claro. Es curioso lo poco que lee ahora la juventud, pero tú si te pones también con los del instituto y les dices, voy a leeros el cuento de los 100 días del plebeyo, y se quedan así, con la boca abierta, expectantes, porque ese es un tema que tiene que ver con la violencia de género al final, ¿no? Qué bueno. Con la violencia que tenemos en las parejas. Claro. Y se quedan pasmados. Al final les gusta, quiero decir, enganchan. Hay determinados mensajes que a través de la literatura, del cuento, que por ahí sí, ¿no? O sea, ahí es verdad que les enganchan. Y con la población, porque me estáis hablando ya de la población más de institutos, ¿no? Que son grupos más cerrados. ¿Qué tal es el recibimiento cuando trabajáis, por ejemplo, con asociaciones de mujeres, que ya es una cosa como más voluntaria, con gente de otra edad? ¿Cómo veis? ¿Sigue habiendo también un retroceso en ese aspecto? ¿O? Yo creo que hay un retroceso. Antes teníamos mucha más aceptación en las asociaciones de mujeres, sí, ¿no? Con la federación. Ahora están cansadas de oír hablar de violencia de género y de femenino. Tenemos una batalla campal con esto, ¿vale? Con la federación, con las asociaciones, estamos muy hartas de hablar de esto. Y se lo tenemos que estar colando, se lo colamos de alguna otra manera, ¿sabes? Con unas actividades, al final sí, lo hacemos, ¿vale? Pero aunque no sea, o sea, a lo mejor es complicado hablar de violencia de género, pero sí que tenéis acceso a ella, sí, a lo mejor con otro tipo de actividades que podáis trabajar. Sí, tenemos también un consejo comarcal de mujeres. Aquí hay 19, 20 asociaciones de mujeres, una en cada pueblo. Luego está la Federación de Asociaciones de Mujeres, que lleva constituida desde el año 90 y tantos, pero nosotros hace años constituimos el Consejo Comarcal de Mujeres, que es específicamente para trabajar el tema de violencia, o sea, violencia de género y igualdad. Y está así en los estatutos, o sea, es que esa es la temática principal. Para eso, que ya lo fomentó en su día el IMES para crearlo. Y aún así, pues cuesta. Pero sí que a través del Consejo hemos hecho varios talleres con eso, con el tema de igualdad, contando con alguna colaboración externa y tal. Qué bueno. Sí, o lo camuflamos también con sí, a lo mejor a través de ocio, ¿no? Claro, también a lo mejor hemos puesto alguna proyección, entonces hacemos un café tertulia, ¿sabes? Después, y bueno, pues a raíz de eso las enganchas, ¿no? Sí, surge mucha reflexión ahí, porque tenemos muchos malestares comunes y eso engancha mucho y al final lo sueltan. Al final sueltan todo el problema de la corresponsabilidad, que no la hay en casa, que esto... parece ser que vamos a los sitios, pero si esto ya está superado, ¿qué superado? Pero ni siquiera entre la gente joven, que vamos a los coles y hacemos el famoso franelograma de qué hago yo, qué hace mi mamá, qué hace mi papá, y el de la mamá se llena completito, con niños y niñas de 3 años. Chiquininos, que 3 años, son los que 4. te van a decir la verdad, luego ya diciendo la verdad, luego ya, te están diciendo la verdad. ¿Qué corresponsabilidad si estamos hablando de padres y madres de 30 y tantos años? No es verdad que haya corresponsabilidad ya. ¿Me entiendes? Y, por ejemplo, partiendo un poco de ahí, ya no en el ámbito familiar de domicilio, ¿no? Pero el trabajo que hacéis, me habláis como de asociaciones de mujeres, con hombres adultos que vayan voluntariamente a actividades y a cosas que hagáis. Nosotros acudir. Íbamos a las AMPAs y nos acudían las madres, y hace tiempo que no estamos en AMPAs. Bueno, que tendremos que retomar el tema de las AMPAs. Y acudía un padre, dos. Y a lo mejor algunos ya concienciados con algo, ¿sabes? Claro. O sea, tal. Ahora sí que es verdad que estamos trabajando con masculinidades corresponsables, con este proyecto que hay, y bueno, conseguimos que vinieran los dinamizadores deportivos, y la dinamizadora deportiva, y a ver si tenemos una actividad. Y un alcalde. Y un alcalde. Y un solo alcalde. Un solo alcalde. Mira que dimos caña, porque damos mucha caña. De los 19, ¿no? Sí, claro, un solo alcalde. Vengan a dar WhatsApp y correos que vengáis a esto, que os va a interesar, que tal y cual. Y vino el chaval de masculinidades corresponsables y esto fue muy agradable. Ahora tienen otra sesión el día 22, a ver si se puede hacer con el tema deportivo. Sí, el tema deportivo es verdad que es una forma bastante buena de entrar a determinados grupos, ¿no? Por eso. Con el deporte. Y bueno, ahí estamos, colaborando con ellos a ver si podemos hacer algo de esto. Pero les cuesta. Sí. No. Qué importante el poder tener la opción de trabajar con hombres que al final es que tienen que estar ahí. Claro. Sí que es verdad que luego antes que se nos olvida el pacto de Estado, sí nos ha servido porque muchos ayuntamientos nos prestan parte de su dinero, ¿vale? Y hemos hecho distintas cosas, por ejemplo, hemos hecho
esta biblioteca feminista, qué bien. que nosotros prestamos este material aquí lo quiera, hay un montón de libros ahí de cosas relativas a esto, incluso los cuentos. Luego tenemos varias campañas, esta de la corresponsabilidad, que se llama Esto a la sobrecarga física y mental ¿te lo de he las dicho mujeres. vosotras? Sí. Claro. Qué bien. Esto también, el año pasado, con una subvención de BIMES, ¿vale? Que es el tema de Paradas no seas cómplice, el tema de violencias sexuales, mucha preocupación tenemos con esto. Esto también fue anteriormente de ese tema, del tema del acoso callejero, todo este tipo de cosas. Sí, sobre las agresiones sexuales Qué bueno. también. ¿Y esto lo hacéis llegar a los ayuntamientos? Claro, sí, claro, sí. esto lo vamos distribuyendo, vamos a talleres y tal, y bueno, Y lo vais dejando por allí. Qué bien. Sí, Qué bien, porque qué además bien. se ha financiado estas campañas con el dinero que algunos ayuntamientos nos han dado del Pacto de Estado. Vamos, a nosotros no nos la dan, directamente hacen una factura a la imprenta que lo va a hacer y, Claro, y ya y está, ahí ¿no? está. Claro. Qué bien. ¿vale? Sí, pero bueno, que hay colaboración, que está muy bien. Que hay veces que les cuesta en Qué el bien. Pacto de Estado, ¿en qué nos gastamos el dinero? Pues, Jo, pues, para esto, el claro, Pacto de cositas así, Estado, está súper bien. ¿vale? Qué bueno. Y para ir terminando, em, tenéis también población, sobre todo de mujeres, imagino, ¿no? Que sean mujeres lesbianas, bisexuales, trans, ¿se acercan y trabajan en cositas que organizáis en la oficina o a lo mejor no hay esa demanda? No. No hay esa demanda, No hay esa demanda. no se ve, no se visibiliza, No por se lo menos. visibiliza, Claro, porque posiblemente, estarán. ¿vale? Sí. Porque ese tema lo sacamos en los talleres, quiero decir que Claro. es una cosa que queremos normalizar Claro. y naturalizar. No, pero no tenemos esa demanda. No os llega, ¿no? No llegan usuarias No, que necesiten. No. Te podemos decir que no. Eso es cierto. Sí, que, o sea, que no es la primera oficina de igualdad que me da esa respuesta, ¿no? Entonces me resulta también curioso que a lo mejor la poca visibilidad que hay todavía, a lo mejor en entornos más rurales Pues, o a lo mejor el pensamiento de que a lo mejor no tiene... O sea, como que estamos aparte, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans de estos tipos de recursos que también nos benefician, ¿no? A lo mejor Claro. te podemos decir eso. Es cierto. Pero sí, o sea, que eso, que no es la primera que me lo, Sin embargo, que me lo comenta. como te he dicho, trabajamos el cuento de... Claro que, por eso digo, que como trabajáis tanta diversidad, como trabajáis tanta diversidad vosotras, por eso os preguntaba, digo, a lo mejor al haceros tan como entorno seguro, ¿no? Que vais pues con la diversidad por delante, ¿no? Que a lo mejor sería un Quizás se recurso... visibilizan más los chicos, a lo mejor. En algún Sí, taller, no puede, lo sé, puede. incluso que las chicas. Cuando- Fíjate, qué curioso. Que las chicas lesbianas. Sí. Sí, no, mira, lo único que estoy recordando ahora, una mujer, una política, vino un día a decirnos, porque le hablé del cuento este, ¿no? Me dijo que tenía un familiar que había decidido, bueno, pues cambiar su vida y ser lo que realmente sentía, Qué bien. ¿no? Entonces, dejar de ser chico y convertirse en una chica, ¿no? Y dice, pues fíjate, le he contado lo que tú me has dicho de ese cuento y le ha encantado. Y justo cuando decidió hacerlo, ella ya, trabaja en una entidad pública. Entonces bajó y le dijo a los compañeros, en este caso eran chicos, todos los compañeros que había abajo, dice, bueno, una cosa, que a partir de ahora no me llaméis, yo qué sé, por ejemplo, Francisco, me voy a llamar Laura. Y me dijo que lo iba a hacer así, como lo del cuento, ¿no? De ahora me llamo Luisa, ¿no? Claro, Digo, pues qué bien, guay. si ha servido para algo, mira, Claro. parece una tontería, pero no lo es, porque No lo muchas es. veces tú tienes ya la certeza de que quieres cambiar de vida, pero no sabes cómo hacerlo. Digo, entonces, pues mira, es que es una forma muy natural de hacerlo. A partir de ahora me llamo tal, y ya está. Qué bueno. Qué bueno, creo. Es que eso Claro, es muy sin importante. dar más explicaciones. Es muy Claro, importante. claro, no hay que dar más explicaciones, Claro. ¿no? Ya está. Claro, pero fíjate que te puede parecer una cosa y dices, joder, es un cuento. Pues al final, el solo Pero tener sí, como pero ya un llega. referente, ¿no? Pues Claro. alguien me ha dicho que existe esta historia. Claro, y ya tengo una claro. historia con la que me puedo identificar, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, es súper sí. importante que hagáis, me parece maravilloso. Claro, vamos. claro. Que hagáis Y la este tipo de verdad actividades. que me gustó porque luego ese resultado no me lo dijo ella. Mi marido en ese momento estaba trabajando en ese organismo y me dijo, pues fíjate, fulanito ha bajado y ha dicho que a partir de ahora no le llamamos fulanito, que le llamamos fulanita. Qué guay. Y digo, claro, enseguida digo, ya está, ya sé quién es, ya sé quién es. Digo, pues qué bien, qué bueno. Qué guay. Que haya Qué servido guay. para esto, no para Claro que dar sí. el paso de una manera Claro que sí. sencilla y ya está, ¿no? Pues me alegro un montón. Que al final es lo que tenemos que ser. Cada uno tenemos una vida, tenemos Claro, que vivir libremente claro, y hacer lo que claro, queramos hacer. claro que sí.
Pues muchísimas gracias por toda la información, me parece súper interesante lo que hacéis. Pues muchas gracias a ti. Y visibilizar un poco todo el trabajo que tenéis y que es verdad que muchas veces no sabemos exactamente todas las cosas que hacéis, que parece que no, pero son un montón. La verdad que es un trabajo bastante invisibilizado. Sí. Tenemos que estar con esa... Y lo importante que es y que siga ahí, lo importante es que siga ahí. Es un trabajo invisibilizado y poco valorado. Y mal pagado. Y mal pagado. Claro, Y mal pagado al también. final, hay que soltarlo Lo también. social al final siempre es un Siempre. poquito más precario que Y lo otros sectores, feminizado, las y lo cosas feminizado. Sí, pero bueno, dentro de es que lo va so- junto al final, relacionado. va junto, Sí. ¿no? Dentro de lo social, nosotras estamos en el último piso, en las cloacas de lo social. Claro, que os dedicáis a las mujeres, entonces es Entonces verdad ya que está eso. Claro. sí, todo lo que Claro. al final es así, los trabajos feminizados y lo social pues tiene vamos, el 99% yo creo que somos mujeres las que trabajamos en estos ámbitos. Claro. Claro. Entonces, bueno, Pero hay, por ejemplo, una gran lo diferencia suficiente. en trabajar en un servicio social que tiene un mayor prestigio Sí, y reconocimiento sí. en todos los sentidos, porque también a ese servicio va aparejado el voto, las cosas como son. Ujú. Hay una gran diferencia entre esos servicios y los servicios nuestros, que somos 4 locas feministas, que no decimos nada más que tonterías, ¿no? Unas exageradas. Ya. Hay mucho desconocimiento, pero es Claro. importante darlo a conocer y, Claro. y Hay acercarlo que a los resistir. sitios. Y hay En que este resistir. momento hay que resistir. Sí, porque sí. está la cosa muy chunga. Totalmente. Hay que resistir. Pues mucho ánimo, mucha fuerza. Y a seguir, Vale. a Pues seguir. nada, muchas gracias a A ti ti. por darle voz a nuestro trabajo. Eso, Gracias a vosotras. venga. Venga, un abrazo, hasta luego.